¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el mundo a través de nuestras redes complementarias y por supuesto para el Ecuador desde Manabí, la provincia del Milenio, estamos generando esta importante entrevista con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, ministro de Finanzas. Ahora queremos abordar diferentes temas, pero primero nuestro saludo de bienvenida acá. Le escuchamos en Manabí, estimado economista. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo caluroso a toda la ciudadanía de Manabí. Lo primero son las circunstancias del país que nos mueven a preguntarles, porque de alguna manera lo económico con lo político van de la mano. De ahí que existe, entiendo, esa premisa de la política económica de un país. ¿Cómo usted mira la situación del Ecuador de estos días? Bueno, el Ecuador este momento se ha visto beneficiado de algunos factores que sin duda son favorables para la economía. Para empezar, se tiene un precio del petróleo alto, por sobre los $80. Tuvimos el beneficio de recibir casi 1.000 millones del Fondo Monetario en derechos especiales de giro, que fue un apoyo a los países miembros y no constituye deuda, es decir, son recursos libres que pudo haber usado el gobierno o los habrá usado de la mejor forma. Hay recuperación de la recaudación, la ruta de comportamiento hacia adelante está de alguna manera trazada. Hay apoyo internacional, el fondo acaba de desembolsar el primer y segundo desembolso de este año, que suman 800 millones. Faltan 700 millones más con los datos del cierre de diciembre, con lo cual este año recibiría solo del fondo 1.500 millones conforme esté en el acuerdo. Sin embargo, de todo esto, hay que cumplir ciertas metas del programa que tienen que ver con la aprobación de reformas. Ahí está el tema de la ley que se le devolvió al Ejecutivo y que ahora lo va a enviar por partes, por etapas, una primera tributaria, una segunda laboral y la tercera de inversiones. Y obviamente todo cae en estos temas en el campo político, inclusive yo diría en el campo electoral. El espacio de gestión del gobierno para poder negociar estas reformas y que sean aprobadas. Y si estas son perfeccionadas, pues bien, pero que no cambien el espíritu, el fondo de las mismas. Y es lo que se esperaría ocurra, pero ahí siempre hay muchas interrogantes. Eh, Aquí lamentablemente a veces más priman los temas partidistas o los temas de interés político puramente antes que lo que el país requiere. Estas son reformas que necesita el Ecuador independiente del acuerdo con el fondo o no, e independiente de lo que puedan pensar algunos opositores. Y obviamente ya estamos viendo manifestaciones de, yo diría, de irracionalidad. Por ejemplo, la protesta que se va a producir por el tema de los derivados. No porque no tengan derecho a protestar, todos pueden tener el derecho a protestar. El problema es de qué se está protestando. Si el tema de los subsidios es un subsidio que nunca beneficia a los pobres, es un beneficio para la gente que tiene recursos, para la gente que dispone de vehículos, para la gente que se ha beneficiado de esto durante décadas. En los últimos 50 años los subsidios de los derivados llegan aproximadamente a 70.000 millones de dólares. Si eso hubiera sido bueno para los pobres, no existiría pobreza en el Ecuador. Así que está protestando por esa razón cuando este es un tema que requiere la economía precisamente para que los gobiernos le devuelvan a la gente en lo que realmente importa, en servicios adecuados de salud, de educación, de seguridad, de justicia. Entonces, un poco para responder su pregunta, hay un comportamiento por donde transita el gobierno en materia económica, pero lamentablemente hay estos choques de trenes siempre por el lado político que probablemente termine boicoteando y bloqueando algunas de las reformas que se quieren emprender. Y la inquietud también tiene que ver si es que se están aplicando programas que ya en su momento, en su función, usted los dejó
o ya quedaron acordados con los organismos internacionales? Y la otra pregunta es, justamente, este decreto de congelamiento de los combustibles no varía, no altera el acuerdo o el sistema de compromiso con los mismos organismos crediticios internacionales. El acuerdo y la reforma para establecer las bandas para determinar el precio de los derivados en el Ecuador se empezó a aplicar en mayo del año pasado, en mayo del 2020, en plena pandemia, y se lo ha venido aplicando. Yo me hice cargo del ministerio en octubre pasado y lo defendí porque me parece que es un sistema no perfecto, pero eficiente, y que era una reforma que el país necesitaba. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos establecer precios, sobre todo de derivados, cuando la referencia nuestra no depende del Ecuador, depende del mercado internacional. El precio del petróleo lo determina el mercado internacional. El precio de los derivados determina el mercado internacional. Y nosotros con los precios congelados en Ecuador y encima con subsidios que benefician más a los que no deben beneficiar, o sea, una irracionalidad completa. Entonces, esta reforma corregía eso, hasta que se alcancen los niveles internacionales y después que floten. Así como pueden subir una época, pueden bajar otra época. Como es en muchos o la gran mayoría de países, excepto Venezuela, pero que no es el mejor ejemplo. Entonces, ese sistema se defendió y se ha venido aplicando. Hubo presión política en el gobierno anterior y nosotros logramos mantener el sistema a pesar de que se hizo una reducción del ajuste mensual, que era del 5% y se bajó al 3%. Pero lo que hizo eso fue postergar un poco la fecha en que se alcanzaba los precios internacionales, pero no se cambiaba el sistema, la reforma se mantenía. Lo que se acaba de hacer, a mi criterio, es romper ese espíritu. No porque no se haya hecho un ajuste, porque se hizo un salto y de ahí se anunció el congelamiento, cosa que tampoco les ha gustado, por cierto, a ciertos sectores, pero más allá de eso, el espíritu de la reforma era mantener un sistema que fluctúe de acuerdo al mercado internacional. Y ahorita nuevamente damos retro de alguna manera para que esto no se dé. Entonces, obviamente yo ahí tengo preocupación porque esta era una reforma que efectivamente estaba en el programa está en el programa con el fondo y está en la reforma estructural con el Banco Mundial también. Entonces, yo no sé si esta decisión del gobierno ya estuvo conversada con ellos, eso yo no lo sé, con los multilaterales y acordado que se lo haga de esta manera, o cuál fue el convenio, porque sí va, al menos de lo que estaba hasta donde yo puedo tener conocimiento, estaría en contravía de lo que se acordó. Y esto obviamente puede dar lugar a que se arriesgue el programa y con ello se arriesga el financiamiento del programa, que son los recursos que vienen de los multilaterales. Entonces, estos son temas que me imagino que poco a poco el gobierno dará a conocer a la ciudadanía para un poco conocer y saber que el programa se mantiene bajo ciertos lineamientos básicos y que los apoyos internacionales y los convenios también perseveran a pesar de estas decisiones que se acaban de adoptar. Economista, como para información de la ciudadanía, los habitantes, los que nos siguen, por ejemplo, amas de casa, comerciantes, que normalmente no están al tanto de la cosa económica del análisis, pero en sus palabras, ¿en qué tiene que ver o en qué se beneficia exclusivamente, específicamente, si pasan las reformas, los proyectos enviados por el presidente Lasso y es dado el trámite respectivo de parte de la Asamblea, por ejemplo, en lo laboral, en lo tributario, en estas leyes que aparentemente se van a distribuir en tres partes, o sea, lo que actualmente es el tema de discusión, de diálogo? Bueno, en primer lugar, una reforma tributaria que contribuya para mantener las finanzas públicas en orden y sanas es algo positivo, porque con finanzas públicas en orden, con finanzas públicas sanas, el Estado puede brindar, porque va a contar con los recursos, servicios públicos adecuados. Entonces esto puede ayudar a que el servicio de atención de salud de los hospitales mejore,
o puede dar lugar a que el sistema de seguridad social siga cumpliendo con sus obligaciones de manera adecuada, que la educación de igual forma sea de calidad, es decir, contribuye a que los servicios públicos sean los que la ciudadanía busca. No garantiza, pero sí contribuye a que eso sea así, porque si no hay recursos, peor, eso no va a ocurrir. En segundo lugar, nosotros necesitamos un sistema laboral y un marco legal que facilite la contratación y que no impida la contratación. El gran problema de los ecuatorianos, el mayor problema de los ecuatorianos de este momento en la parte económica es el empleo. Y nosotros tenemos una razón por la cual tenemos problemas en ese ámbito, que es justo el sistema laboral vigente, que es un sistema obsoleto, caduco, necesita un marco legal mucho más moderno, mucho más adecuado a las circunstancias actuales, y es lo que persigue una reforma en ese ámbito. Entonces, si usted me pregunta en qué se beneficia, en que habrá mayores facilidades de empleo. Y ese es un beneficio para todos los ecuatorianos, sobre todo para los que no tienen trabajo. No es que es la única variable, pero es una de esas variables. La principal variable, inclusive más importante que esta, es que la economía crezca. Y para que la economía crezca se necesita inversión. Y la inversión viene en parte porque las finanzas públicas están en orden. Entonces, estos son los elementos que de alguna manera explican por qué estas reformas son necesarias y por qué esto le va a beneficiar a la gente común, que es la que de alguna manera no tiene por qué entender los temas macroeconómicos, pero que sí va a sentir cuando puede conseguir trabajo y sí va a sentir cuando le atienden bien o no en un hospital. Eso sí va a evidenciar y esto va en la línea de un manejo ordenado de las finanzas públicas. Usted como exfuncionario, como exministro, también entiendo tenía sus asesores en la parte jurídica cuando se emitía y se enviaba proyectos. ¿El estado de excepción facilita a la administración del gobierno del presidente Lazo para permitir vializar inmediatamente en tiempos esas aprobaciones? Es un instrumento constitucional que sin duda le facilita al gobierno y al presidente adoptar decisiones de una manera más expedita, más directa, sin cierto tipo de etapas que se tienen que cubrir normalmente, y eso le puede hacer más eficiente la función. Pero un gobierno no puede vivir con estados de excepción. Los estados de excepción son eso, de excepción. O sea, se establecen bajo ciertas condiciones, en ciertos momentos, por ciertos plazos, para ciertos propósitos. Uno no puede esperar que todo sea de excepción, porque así no funciona el sistema democrático. Pero de todas maneras, lo de fondo es que es un instrumento válido, que puede servir y puede ayudar, pero lo de fondo es que el gobierno tenga la ruta por donde transitar y que haya los apoyos de la ciudadanía y de los otros sectores, y obviamente critiquen lo que vean que está mal, pero si aquí todo se critica y hay una política de bloqueo para todo, simplemente el país no avanza. Mañana sale este gobierno, entra cualquier otro dignatario y los problemas son los mismos. No es que se van a arreglar las cosas, todos los meses tienen que pagar sueldos, todos los meses hay que pagar subsidios, todos los meses hay que pasarle plata a los gobiernos seccionales, hay que darle recursos para insumos médicos a los hospitales, hay que pagar la deuda externa. O sea, todos los meses pasa eso y la plata no es que sale de los árboles. Y eso tiene que manejarse de tal forma de que pueda alcanzar para todas estas necesidades y al mismo tiempo se vayan limpiando los excesos que se acumularon durante tantos años. La situación de la inseguridad en las calles, en las ciudades y también desde las cárceles también influye, tiene que ver en las lecturas, en el comportamiento económico del Estado. Bueno, la dotación de insumos que permita una seguridad más idónea, más eficiente, sin duda es importante. La informática ahora es un instrumento de control de seguridad también, de manejo de seguridad también. Y la dotación de los equipos requiere de un aporte económico, sin duda.
Pero esto también cae en otros ámbitos y, y buena parte de los problemas no son tan vinculados al gobierno si este tiene o no los recursos suficientes, sino que es un problema estructural que no es de fácil solución, porque aquí hay una vinculación entre la delincuencia organizada que está en las calles con los líderes de la delincuencia que están presos y que no solamente tienen su campo de decisión dentro de los centros de detención, sino que a partir de ahí establecen las normas para la delincuencia externa. Y por otro lado, tiene vinculaciones cercanas con los carteles de la droga. Y hay tanta plata ahí que es difícil poder luchar contra esto. Hay la amenaza, hay el chantaje, ahí probablemente les amenacen a los propios guardias, a los propios agentes de seguridad del Estado, que si no se hacen de la vista gorda para ciertas cosas, les ponen en peligro a su familia. Entonces, eso es un tema ya que cae en otros ámbitos mucho más complicados de manejar y que no tienen necesariamente solo una relación con la parte económica, que como explico, ayuda, pero creo que esto rebasa esos límites. Finalmente, son aspectos nacionales y públicos que se ventilan en la prensa, incluso en el mundo. La situación del presidente Lazo con la vinculación a los paraísos fiscales, a lo de precisamente lo que se ha venido denunciando y se ha venido cuestionando, también tiene que ver, influye en una administración como presidente para que tenga tranquilidad y pueda manejar como se espera a todos los ecuatorianos. Bueno, las personas son libres de administrar sus recursos como decidan. O sea, todos tenemos la libertad de ahorrar aquí, de ahorrar afuera, de colocar en este centro financiero de esta parte o en este otro centro financiero. Hay de gente que quiere depositar en sitios que no son eh, paraísos fiscales, otros que sí hay. Ahora, si hay una prohibición legal, como efectivamente existe, y cuando hubo el proceso electoral del actual presidente ya no tenía los recursos, ya no tenía, pues, o sea, ya está ese tema absolutamente claro. Aquí más bien lo que pueden obviamente pedir y es que se tenga claro el origen de los fondos, que yo creo que eso está cumplido con las propias declaraciones impositivas del mandatario. Así que yo en eso sí creo que hay más un afán persecutorio que alguna realidad de fondo que busque realmente sea de peso como para seguir en esa ruta. Yo creo que hay temas bastante más importantes en el país que estar atrás de estas cosas que a mi criterio están de alguna manera explicadas y rebasadas por las explicaciones que se han dado. No pierdo la esperanza de volver a dialogar con usted antes de fin de año como para cerrar, evaluar y ver proyecciones de año nuevo, pero dentro de su investigación, ¿cómo está caminando económicamente el país y qué se esperaría, más bien dicho? Este año va a ser mejor que el año pasado, sin duda. El año pasado fue la peor crisis económica de toda la historia económica. Este año estamos mejor, pero no al ritmo que debimos recuperarnos. Y el próximo año depende mucho de cómo continúe el programa económico, cómo caminen las reformas, qué apoyos internacionales se den. Con lo que pasó con la ley y lo que podría estar pasando con las otras reformas parciales, no tenemos seguridad hacia adelante lo que pueda acontecer. Sin embargo, yo sigo confiando en que el programa económico se aplique, que hayan conseguido apoyo internacional a pesar de las decisiones últimas y la perseverancia continúe para beneficio. Así que esperemos solamente que el país pueda encontrar una recuperación económica más rápida, porque alcanzar el 5% de crecimiento en 2025, como lo ha dicho el gobierno, me parece muy tardío esa meta
e insuficiente en estas fechas. El Ecuador tiene que crecer más rápido y antes, inclusive para poder llegar a las propias metas del gobierno. Dicen que la población ocupada debe subir del 30 al 50% de la población económicamente activa, es decir, 20 puntos. Y 20 puntos es bastante, pero para eso se necesita que el país crezca. Y para que crezca se requiere inversión. Y para que haya inversión se requiere de dar las condiciones para que ésta llegue. Entonces, esperemos que la perseverancia y la constancia nos permita que el país avance por la ruta correcta y tengamos un mejor 2022. Economista, muchas gracias. Gracias por sus opiniones, sus declaraciones, sus análisis. Pasó por esta emisora el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, ex ministro de Finanzas y un consultor permanente en los diferentes medios de comunicación. Que tenga un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias y siempre a la orden.